Buenas tardes, Covenant. Bienvenidos nuevamente a otro domingo más. Gloria a Dios. ¿Quién dice gloria a Dios por estar aquí en la casa del Señor recibiendo la enseñanza que tiene para el día de hoy? Y vamos a continuar con las series Efesios, que ha sido una de las epístolas más lindas que hemos predicado, la verdad, después de haber celebrado la Semana Santa. Y quiero hacer rápidamente digamos un resumen de lo que hemos venido predicando durante las últimas 3 semanas. Y la analogía que traje y la analogía que quiero que se lleven también es que el apóstol Pablo nos está diciendo durante esta epístola que nosotros tenemos para llevar a cabo una vida de resurrección, para vivir una vida como Jesucristo que está resucitado. Debemos entender y sentarnos con la verdad que está escrita en los primeros 3 capítulos de la epístola de Efesios, en donde sabemos que hemos recibido todas las bendiciones en Cristo. Hemos sido crucificados y hemos sido resucitados con Cristo y estamos sentados en las regiones celestiales. Es decir, somos una nueva criatura. Y la semana pasada estaba Pablo orando que el amor, que entendiéramos el amor, que comprendiéramos el amor de Dios hacia nosotros. Y solo así, después de haber entendido la verdad, es que nosotros empezamos a caminar la vida cristiana. Solo así, no caminamos antes de entender quiénes somos en Cristo. Los 3 capítulos de Efesios hablan de sentarse para entender esa verdad. El capítulo 4 y 5 de esta carta nos invita a caminar la vida cristiana, caminar esa verdad, interactuando con las demás personas a las cuales nos encontramos. Y el último capítulo habla de cómo nos defendemos contra el enemigo, cómo nosotros caminamos con la armadura de Cristo. Es precioso. Y es una carta que yo decía debemos devolver nuevamente siempre, y el orden es bien importante. Entonces vamos al capítulo 4, que resume con estos versos que les vamos a leer todos juntos. Vayan a sus Biblias, por favor, capítulo 4. Vamos a estar leyendo desde el versículo 17 hasta el versículo 24. De nuevo, siempre hago la invitación a aquellos que no tengan Biblia, déjenos saber en el punto de conexión. Lorena va a estar en el punto de conexión también. Creo que Marjorie también va a estar con nosotros entregando Biblias de ser necesario. Ok, versículo 17. Así que les digo esto y les insisto en el Señor: no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón. Estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacían de cometer toda clase de actos indecentes. ¿No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo? Si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en él. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Esta es la palabra de Dios para el día de hoy, Oremos. Padre nuestro, que estás en el cielo, te damos infinitas gracias, Padre, por este nuevo día, por este nuevo mes que iniciamos contigo, Señor. Te pedimos encarecidamente, como lo estábamos alabando en la última canción, Señor, que entendamos que tú estás obrando a pesar de que no vemos como tú obras, Padre. Te pedimos que alejes de nosotros las preocupaciones para que podamos entender tu palabra, Señor. Estos versos tan importantes que inician el caminar cristiano nos enseñan cómo caminar, Padre mío, como personas resucitadas en Cristo, Señor. Ayúdanos a través de tu Espíritu a entender esa verdad y colocarla en práctica. No solamente ahora, sino mañana, lunes, cuando estamos, Señor, en nuestro día a día, Padre. Transfórmanos con tu Espíritu y con tu palabra. Esa es nuestra oración, ese es nuestro deseo. Y oramos todo esto, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén, amén.
Lo que yo quiero arrancar con él mencionándolo es el verso 17 y quiero que volvamos a mirarlo porque el apóstol Pablo dice: así que les digo esto y les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. Pablo inicia esta sección con un argumento bien fuerte: no vivan con pensamientos frívolos. Pensamientos frívolos son pensamientos vacíos, pensamientos que están alejados completamente de Dios. Vivir como los paganos. Paganos bíblicamente significa personas que no adoran a Dios, que tienen otros ídolos. La introducción en estos versos del apóstol Pablo es fuerte. Les dice: esto es importante, tómenlo muy en serio. Tómenlo muy en serio. No es les sugiero que ustedes dejen de tener esos pensamientos fríos. Les ruego. No. Le está diciendo: pongan atención. Porque exactamente como estaban viviendo Éfeso, así estamos viviendo hoy en día. Quiero recordarles que esta carta está dirigida a la iglesia en Éfeso, a los efesios. Pero también Éfeso en esa época era una ciudad muy próspera, era una ciudad donde había muchas transacciones comerciales también, pero era una ciudad en donde había mucha idolatría, había mucha inmoralidad sexual, había también mucho soborno, había violencia. Y cuando yo digo la inmoralidad sexual, ustedes pueden leerlo y pueden entender que allá también había el hogar del templo pagano de Diana, que era considerada las 7 maravillas del mundo antiguo. Allí en el mismo templo, dicen los comentaristas, que se llevaba a cabo actos sexuales en el mismo templo. Era tal la inmoralidad sexual que Pablo está diciendo: tengan cuidado con el ambiente en el cual ustedes están viviendo. Tengan cuidado. Y nos invita a decir, nos dice claramente, y les digo esto: no vivan con más pensamiento. Esa palabra vivan, seguramente si tú leíste la Reina Valera, está hablando de no caminen, que es lo que les estoy mencionando, que hemos venido trabajando en la carta de los Efesios. Quiero que vayamos, porque es importante, a entender el significado de esa palabra vivan. En griego es pirapateo. Vamos a colocar un slide. No significa solamente vivir como quizás tú lo estás leyendo, vivir cada día. No, significa caminar, significa andar, significa comportarse. Pablo lo que nos está diciendo, le estaba diciendo a los Efesios, nos dice ahora que es exactamente lo mismo. ¿Cuál es tu estilo de vida que tú estás viviendo? ¿Cuál es el estilo de vida? ¿Cómo estás tú caminando tu vida en Cristo? ¿Cómo estás caminando? ¿A quién estás siguiendo? Es otra de las formas como lo podemos mirar. ¿A quién estás siguiendo? ¿Cuál es tu rabino? ¿Cuál es la persona a la cual tú estás siguiendo? ¿Cuál es tu conducta? ¿Cómo te comportas? ¿Bajo qué poder estás viviendo? ¿Bajo qué autoridad estás viviendo? ¿Hacia dónde te diriges? Todas estas preguntas significa el vivir. Pablo la utiliza 8 veces en esta epístola. La utiliza durante todas sus cartas, para que ustedes sepan, dice aquí el análisis, durante todas sus cartas, él la utiliza 32 versos y aparece 95 veces en el Nuevo Testamento. Cada vez que ustedes vean la palabra vivir, entiendan que significa estilo de vida, estilo de vida. Entonces no vivamos más con pensamientos frívolos como los paganos y adicionalmente como nuevas personas en Cristo. Es también que nos está diciendo cuál es tu estilo de vida, a quién estás siguiendo tú. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Porque yo estoy seguro que tú has estado en múltiples sermones quizás, y tú has dicho, pero a ver, ¿cómo me transformo? ¿Cómo me cambio? Esa era una de las preguntas que yo también me hacía. ¿Cómo me cambio? Si yo soy una nueva persona en Cristo, ¿cómo me transformo? ¿Cómo el Espíritu Santo me transforma? Porque lo he intentado y así lo intenté al principio. Yo era una de las personas que tenía muy mal genio. Yo quería que las cosas funcionaran como funcionan en mi oficina. Yo era un gerente realmente y no era un padre. Yo casi, hace poco le refirió a mi amor, yo creo que tengo que decir esto en la iglesia. Y me dijo: sí, tú eres de una pero muy mal genio con los niños. Ella pensaba que me iba a dar un ataque cardíaco cuando estaba regañando a los niños. No había violencia, no se preocupen, pero era muy bravo.
bastante, salían las casillas muy rápidamente. Ahora he venido transformándome, pero al principio yo preguntaba, Señor, ¿cómo me puedo transformar? Si tú estás en mí, si Cristo está en mi corazón y el Espíritu Santo es ese que también me está permitiendo mostrarme esos pecados, o esos pecados o esa naturaleza con la que estaba actuando, ¿cómo me transformo? Y estos versos, igual a los que leemos en Colosenses también, igual a lo que leemos en Romanos también, está el secreto, está el camino. Vamos a estudiarlo, y son los versículos 22 al versículo 24 que después Pablo habla. Porque él dice, Pablo en el versículo 20, a partir del versículo 22 al 24 dice, y es el mensaje para el día de hoy, dice, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vida, de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Pablo utiliza 3 verbos: quitarse, ser renovado y colocarse. Quitarse, ser renovado y colocarse. El primero y el tercero son acciones que tú tienes que hacer. Ojo, bien importante. El de la mitad, ser renovados, es lo que hace el Espíritu Santo contigo cuando tú te quitas el ropaje y te colocas en nuevo ropaje, en acción. El Espíritu Santo empieza a trabajar en ti y empieza a transformarte de tal manera que ya es natural el que tú tengas a Cristo en tu vida y seas transformado, y lo vamos a estudiar. Primero, Pablo usa una imagen muy concreta, es la de colocarse, quitarse la vieja naturaleza y colocarse la nueva naturaleza. Habla de la ropa, y todos nos cambiamos de ropa, ¿o no? Todos nos ensuciamos nuestra ropa, sudamos, tenemos que cambiarnos de ropa. Pero tú no te colocas la ropa nueva, limpia, encima de la ropa sucia, ¿no? Nosotros primero nos quitamos la ropa sucia. Ese es el primer paso. Y de nuevo, el verbo que utiliza Pablo es de una decisión, una acción. No es un sentimiento. No, yo siento que el Señor me va a quitar la ropaje que yo tengo. No, es una acción. Es una acción. Tú tienes que actuar. No es un proceso pasivo que ocurre por sí solo. Es algo que tú haces. Pablo te está diciendo, quítenselo ustedes. Y ese es el peligro del cristianismo pasivo. Y quizás yo viví con mucho de esa idea de que era el Señor el que me iba a transformar y que entonces yo no tenía que hacer nada, ¿no? Y seguía entonces con mal genio. Y continuaba con mal genio. Y decía, y casi que decía, bueno, Señor, te lo entrego. Maneja tú mi mal genio. Así no es lo que Pablo nos está diciendo. Pablo, suena muy espiritual el decir, aquí escribí esto, es verdad, suena muy espiritual que le digas, por ejemplo, si tienes un problema de ira, lujuria, mentira, solo entrégaselo a Dios, suelta, deja que Dios lo haga. Suena muy espiritual, pero eso no es lo que dice Pablo. Pablo dice, quítate tú la ropa vieja. Eso requiere voluntad, requiere resolución, requiere acción y requiere también un examinarse en nuestra vida. Examinarse en nuestra vida de cómo estoy yo actuando, tener conciencia que en realidad estoy comportando mal, pero no es acerca de no es quitar hábitos. Estamos hablando de naturaleza completa. Pablo está hablando de naturaleza completa, no de hábitos, no dejar específicas, no dejar de fumar. No, no es de un hábito, es de toda la naturaleza. Pero hay que tener cuidado, no caigas en el legalismo también, porque eso es parte también de lo que quizás algunos de nosotros cometemos el error. Si yo solo trabajo en quitarme, no trabajo en la parte de la renovación del espíritu, no trabajo en la parte de colocarme la nueva naturaleza en Cristo, la versión de Cristo mía. Si solo me quedo en la parte de quitarme, me vuelvo legalista, me vuelvo muy, pero muy legalista. Y así desafortunadamente hay iglesias que se concentran solamente en no actúa así, está mal. No, usted es una nueva persona en Cristo. No, eso está mal. Deje de hacer eso. Deje. No. Así no funciona. Nos volvemos legalistas. Nos volvemos hipócritas. Y eso es lo que ocurre también con el cristianismo de muchas veces, que las personas dicen, a ver, pero si él es un cristiano, ¿cómo se está comportando? Nos volvemos legalistas.
es un peligro. Tenemos que unir las tres. Tenemos que quitarnos el ropaje de la nueva naturaleza, permitir ser renovados por el Espíritu, en la actitud de la mente, y por último, colocarnos la nueva naturaleza. Quizás el mejor ejemplo, bueno, Gálatas, no está este verso, pero me lo colocó el Señor en el slide. Gálatas dice, Pablo en la carta de Gálatas dice: todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Se han revestido de Cristo. O sea, Pablo usa esta analogía de revestirse, del vestido, porque estamos revestidos en Cristo. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Pero requiere acción de parte tuya, de dejar entender cómo estás actuando y dejar de actuar de esa manera. El mejor ejemplo que yo traigo es Lázaro. ¿Se acuerdan de Lázaro y la resurrección de Lázaro? Lázaro tenía 4 días de muerto. 4 días de muerto. En la cultura judía, una persona que fallecía tenía 3 días y ellos creían que existía la posibilidad que Dios resucitara a esa persona. Obviamente no había la medicina que nosotros tenemos, pero se creía que durante 3 días la persona podía llegar a resucitar, podía volver otra vez a vivir milagrosamente. Pero si llegaba el día 4, ya el cuerpo empezó a descomponerse. Los que son médicos o están en ciudad, ya el día 4 el cuerpo ya se empieza a descomponer. Y es precioso que Jesucristo llega en el 4º día a visitar a Marta y María y resucita. Recuerden que resucita a Lázaro. De hecho, Marta también se acuerdan que les dice: Señor, pero si mueves esa roca, ya el cuerpo está descomponiéndose o va a oler a feo. Ya todos sabían que el 4º día era imposible que hubiese una resurrección. Y Jesucristo pide al frente de la tumba que muevan la tumba, la piedra de la tumba, y grita con todas sus fuerzas: Lázaro, sal afuera. Lázaro, sal afuera. Y Lázaro, recuerden, salen. Y aquellos que no han visto, por ejemplo, The Chosen, la imagen de Chosen es preciosa. Yo los invito a que miren esa serie, porque efectivamente Lázaro sale con las vendas de una persona muerta, que en esa época como las vendaban, completamente de pies a cabeza, y sale caminando, obviamente difícil de caminar porque tenía las vendas completamente. ¿Qué le dice Jesucristo a todos los que estaban allí? Quítenles las vendas y dejen que se vaya. Está en el Evangelio de Juan, solo está en el Evangelio de Juan, capítulo 11. Quítenles las vendas y dejen que se vaya. Es exactamente la misma imagen que quiero que te lleves. Porque cuando tú aceptas a Cristo, tú has sido resucitado, y lo vimos en los 3 primeros capítulos de Efesios, de esta carta. Has sido resucitados en Cristo. Pero desafortunadamente algunos de nosotros caminamos como si tuviéramos vendas de una persona recién resucitada. No podemos caminar, estamos con esas vendas, no podemos actuar, y son vendas que no nos dejan actuar la vida cristiana. Son vendas, por ejemplo, de culpa. Una de las vendas que es de culpa por algo que tú cometiste, cuando Cristo lo hizo todo. It is finished. Está completo, ya está hecho. Eres una nueva criatura. Todos tus pecados han sido perdonados. Luego, esa venda de culpa debería eliminarse de tu vida. Se ha eliminado, no debería. Se ha eliminado completamente. Son vendas, por ejemplo, de amargura. Las vendas de orgullo. Las vendas de orgullo, de tener siempre la razón, también son completamente eliminadas. Las vendas de la ira, de resentimiento por algo que hicieron contra ti también. Son vendas que ya están eliminadas. O las vendas de compararse con los demás, que también yo sufría sobre esas vendas. Me comparaba con los demás y sentía cada vez como tratar de ser el mejor que probablemente otra persona que estuviese o en mi compañía o amigos. Me comparaba continuamente. Esas vendas son completamente eliminadas. Las vendas del qué dirán, las vendas de ser aceptados, hábitos dañinos que ya no concuerdan con quien somos en Cristo. Estas vendas estorban nuestro caminar cristiano. Y por eso Pablo dice: quítate el ropaje de la vieja naturaleza, quítate las vendas, ya no son tuyas. Ahora, ¿qué significa eso para hoy en la tarde o el lunes en la mañana cuando vas a trabajar? Que tú hagas un análisis y que tú hagas una reflexión de tu vida, un examen honesto en tu vida, y te digas que con honestidad, y preguntarte: ¿qué del viejo hombre sigue puesto sobre mí?
qué vendas todavía tengo? Al final del día, hacer un examen de construcción y mirar qué vendas todavía sigo yo teniendo, que tal vez un hábito, tal vez una manera de manejar el enojo, qué vendas todavía tengo, y tomar una decisión. Tomar, eso ya no es mío, eso ya no me pertenece. Mañana voy a vivir sin esa venda. Mañana voy a eliminar esa venda de mi vida y voy a actuar de una manera diferente. O sea, tú tomas la acción, bien importante tomar la acción. Pero no nos deja ahí. Recuerden que quitarse la vieja naturaleza, la ropaje de la nueva naturaleza, es peligroso sin utilizar las otras dos. Y la siguiente que vamos a mirar y que Pablo nos invita es ser renovados. Y dice ser renovados en el versículo 23, ser renovados en la actitud de su mente. Pablo no dice ser renovados en tu mente como lo hace en Romanos. Aquí es diferente, es un poquito más profundo, ser renovados en la actitud de su mente, en la actitud de su mente. ¿Qué es lo que te hace a ti mover todos los días? ¿Qué es lo que te brinda a ti? ¿Qué es lo que te brinda a ti esa pasión por levantarte al siguiente día? ¿Qué es lo que tú estás, qué es lo que te genera esa energía y esa pasión? Es renovar esa, efectivamente, renovar la actitud de tu mente. Ese quizás es el más importante de todas estas acciones, de quitarse, de ser renovado y de colocarse. Esta es la más importante. Porque muchos de los cristianos saben qué hacen también. Muchos de nosotros hacemos la primera y la tercera. Hacemos la primera en el sentido que sí, nos quitamos el ropaje y a la fuerza tratamos de actuar como Cristo. Tratamos de actuar sin ser renovados. De nuevo caemos en hipocresía. Porque si tú te quitas eso y voy a dejar de ser malgeniado, voy a hacerlo a punta de mi fuerza propia y me coloco la nuevo ropaje diciendo como Cristo actúa, voy a dejar completamente la rabia, voy a controlarme completamente. No va a ser posible, no hay transformación, no hay transformación. Lo que va a haber es hipocresía nuevamente. Va a haber hipocresía porque no has sido transformado. La parte de la mitad, tú tienes que ser renovados. Y noten el verbo, ser renovado significa tú no te renueves la actitud de tu mente solamente tú. No, es Dios el que hace el trabajo. Es el Espíritu Santo el que hace el trabajo para renovar tu mente. Y eso implica la verdad, eso implica las escrituras, eso implica que tú estás constantemente predicándote a ti mismo, para que esa verdad se haga realidad en tu vida. Entonces, si tú te has preguntado por qué tantas veces y no he podido cambiar, es precisamente por eso, porque no has permitido que el Espíritu Santo obre en ti para renovar la actitud de tu mente. Ahora, yo quiero que te lleves una imagen también, que cuando ¿qué significa la actitud de la mente? También significa tu imaginación, lo que tú imaginas. Esto para mí fue muy importante, créanmelo. No es solamente lo que yo estoy pensando como Romanos lo hace en la carta a los romanos, es lo que tú te imaginas. Porque tu imaginación es un regalo de Dios. No estoy hablando de creatividad, estoy hablando de lo que llega a tu mente, las imágenes que se crean en tu mente. No te estoy hablando de creatividad, estoy hablando bíblicamente qué significa el renovar la actitud de tu mente. Significa la imaginación. Es lo que está en tu corazón. La actitud de la mente es esa parte que nos hace, digamos, llegar a pecar en un momento dado, porque te lo imaginas y empiezas a saborearlo. Les voy a traer un ejemplo del Antiguo Testamento que está en Josué capítulo 7. Cuando el pueblo de Israel tomó posesión de Jericó, del pueblo de Jericó, Dios le dijo al pueblo de Israel: no van a tomar nada en posesión, ningún tesoro se lo van a llevar a su casa, ninguno, absolutamente ninguno. Les prohibió, van a destruir todo Jericó, pero no van a tomar ninguno de los tesoros que están allá. Pero una persona, un israelita que se llama Acán, tomó tesoros. Y el Señor los castigó porque la siguiente batalla que ellos tuvieron perdieron. Y Josué preguntaba por qué había ocurrido y sabe que fue precisamente por lo que hizo Acán. Entonces Josué le pregunta: ¿qué hiciste? Y en el versículo 20 al 21, quiero que lo leamos, quiero que noten exactamente lo que ocurrió. Acán le replica a Josué:
Es cierto que he pecado contra el Señor, Dios de Israel. Esta es mi falta. Vi en el botín un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro de medio kilo. Me deslumbraron y me apropié de ellos. Entonces los escondí en un hoyo que cabe en medio de mi carpa. La plata está también allí, debajo de todo. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo ocurrió el pecado? No ocurrió cuando él lo tomó. No ocurrió cuando él lo tomó. Ocurrió mucho antes. Ocurrió cuando él lo vio el motín, vio lo hermoso que era el manto de Babilonia. Habla de 200 monedas de plata. 200 monedas. Acán lo contó. O sea, ¿cómo sabe que son 200? Los debió haber contado una y otra vez. 180, 190, 200, ¿no? Una barra de oro. Una barra de oro. ¿Cómo sabe que es de medio kilo? La pesó. Yo me imagino todos los días yendo allá después de haber destruido, miren, medio kilo de oro. Es medio kilo de oro. Es decir, esa imagen, ¿se dan cuenta? Esa imagen se le creó, esas ganas de llevarse, y finalmente pecó, cayó. El pecado no ocurrió cuando él lo tomó. El pecado ocurrió cuando él lo miró, se deleitó, lo colocó en su mente, y pecó, termina pecando. Y así nos ocurre. O sea, aquellos que tienen colesterol, yo tengo el colesterol alto, a mí me dice que la carne, etcétera, etcétera, pero a ver, y tengo ahora también el azúcar alto, entonces también es complicado tener estas y de pronto me ponen el postre allí, la familia estamos con postre, y yo veo el postre, yo veo mi saliva y yo siento, y es muy difícil, claro, porque la imagen, yo tengo que imaginarme algo diferente. Si tú te imaginas algo diferente, si yo me imagino el efecto que tiene ese postre en mi glucosa, que se pega una elevada tremenda y que va a terminar con medicina, yo no lo hago. Pero solo cuando yo me imagino el efecto que eso tiene. Ahora yo les invito a que imaginen todo en Cristo. Imaginen, si yo tengo amargura porque alguien me dice a alguien y no puedo perdonar a esa persona, ¿por qué no te imagines a Cristo crucificado con sus clavos muriendo por ti y diciéndote, ya eres una nueva creación? Yo te he perdonado a ti todas tus pecados. ¿Por qué no puedes perdonar a tu hermano? Imagínate a Cristo. Siempre imagínate a Cristo. Usa tu imaginación. Camina con el Espíritu. Eso es estar caminando con el Espíritu todo el tiempo. Pero eso se requiere todo el tiempo. Quítese y póngase. Es quizás algunas veces que hay que hacerlo, pero renovarse en tu pensamiento y renovarse en la actitud de tu mente es todo el tiempo. Con la Escritura. Por eso es importante leer la Escritura. Por eso es importante reunirnos también los unos con los otros, porque dice ser renovados en plural, ustedes, toda la comunidad, no solamente tú. Cuando Jesús le dijo a Lázaro, quítenle las vendas, le dijo a toda la comunidad, quítenles las vendas. No le dijo a él, quítese sus propias vendas. Sí deberíamos nosotros quitarnos la ropaje, de acuerdo. Sí deberíamos nosotros, pero yo creo que el ejemplo de Lázaro es importante, porque dice, quítenle las vendas. La comunidad nos ayuda. Yo me estoy dando cuenta de otro hermano que está haciendo algo que no está bien, pero con amor le digo, ¿sabes qué? A mí no me parece que esté bien. Tú eres un cristiano, tú tienes Cristo en tu vida. No está bien lo que tú estás haciendo. Te invito a que oremos juntos. Yo le estoy quitando la venda a esa persona que de pronto actúa mal, pero con amor. Yo se la estoy quitando con amor. Igualmente le está diciendo toda la comunidad, o sea, es algo que se hace en comunidad. La renovación de la actitud de la mente, la renovación de nuestro pensar, incluida la imaginación, la hacemos nosotros y también con la comunidad. Es muy lindo lo que estamos haciendo, por ejemplo, en el grupo de mujeres que están tomando un libro, están leyendo un libro también sobre cómo ser emocionalmente sano. Y parece que el libro es muy, pero muy bueno, que hasta los hombres deberíamos hacerlo. Pero los hombres también estamos aprendiendo también de un libro que nos permite a nosotros entender nosotros que hemos sido creados con un propósito en la vida. Esa renovación de nuestra actitud, de nuestra mente, nos permite recordar que aquí estamos nosotros por un periodo de tiempo, que nosotros estamos como en preschool, por decirlo así, porque vamos a vivir toda una vida eterna. Aquí estamos aprendiendo cómo vivir en la vida eterna. Aquí estamos aprendiendo a ser
como Cristo, la versión de Cristo que nos trajo. Ese falso yo, cuando yo hablo de eliminarse la anterior ropaje, es el falso yo que te ha creado el mundo. Éfeso, hoy, este mundo nos ha creado un falso yo. Y es lo que te invita es ponerte nueva criatura en Cristo, ese verdadero yo que está en Cristo. Entonces, Pablo termina, cuando yo hablo, perdón, voy a terminar con algo importante. Cuando hablamos de la ansiedad por el dinero, también es importante. No basta con decirte, no te preocupes, o sea, no basta, si tienes problemas financieros, no basta con decirte, no te preocupes, tienes que llenar tu imaginación con la verdad, y esa verdad tienes a un Padre Celestial que provee. No sé cómo, pero Él provee, Él no te va a abandonar. Y si tú te imaginas a un Padre, específicamente hablando, imagínate a Cristo diciendo, yo te amo, hijo mío, no te voy a abandonar. Yo estoy obrando sin que tú lo veas. Yo no te voy a abandonar. Financieramente no te voy a abandonar. Que se haga una realidad cuando estás imaginando esos versículos que precisamente hablan de cómo el Padre nos cuida. Es una renovación interna que ocurre. Y por último, en el versículo 24 es ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Ya nos colocamos el ropaje. Es la última parte del ejercicio que nos invita Pablo para ser transformados. Es ese vestirse también de nuevo es importante, como el despojarse. Porque también si tú te mantienes, si te quitas ese ropaje, tratas de ser renovado, pero no te colocas, no empiezas a actuar como Cristo te invita a actuar. Lo que ocurre es que con todo lo que estamos viviendo podemos volver a caer otra vez en esos patrones. Es como en mi casa, en la casa aparecen a veces maleza en mi casa, en el frente, en el patio, perdóname, no en la casa, en el patio, en el frente. Y no sé si les ha pasado a ustedes quitan la maleza, pero si yo no siembro nuevamente, si yo no riego nuevamente y coloco nuevas semillas, si lo quité porque abre unos huecos terribles, y si no coloco nuevo césped, va a salir una nueva maleza nuevamente. Igual sucede, quitamos la vieja naturaleza, somos renovados, pero empezamos a operar con la nueva versión de Cristo que eres tú. Lo dice claramente Pablo cuando dice creada a imagen de Dios, es la imagen de Dios en ti. Renovados, es la versión de Carlos en Cristo, la versión de Diego en Cristo, la versión de Ana en Cristo, la versión de Richard en Cristo, la versión de Brenda en Cristo. Empezamos a colocarnos ese nuevo ropaje, es el nuevo yo. ¿Recuerdan la versión de Lázaro? La historia de Lázaro. Lázaro, después de salir renovado, de que le quitaron las vendas, seguramente, no lo dicen las escrituras, pero seguramente él debió haber ido a su casa semidesnudo, se debió haber bañado, se debió haber colocado ese ropaje, esa nueva versión de Lázaro, porque Lázaro debió haber tenido una transformación impresionante. Se colocó ese nuevo ropaje. Y más adelante en las escrituras vemos que con Jesucristo Lázaro tiene una cena con Jesucristo y con sus hermanas Marta y María, y su vida no está en las escrituras, pero estoy seguro que refleja esa nueva naturaleza que tiene. Y esa es la invitación que nos hace el Señor, que empecemos también, después de haber sido despojados, renovados en el carácter de nuestro espíritu y con el nuevo ropaje, que empecemos de una manera intencional a vivir la versión de Cristo, el verdadero yo que tú tienes y que Cristo te ha dado. Si ustedes vean en los siguientes, solo para comentarles en los siguientes versos, sería muy largo el sermón si continuamos, pero yo quiero que noten, por ejemplo, qué significa en ese nuevo ropaje. Pablo dice, por ejemplo, en el versículo 25, por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad.
porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No agraven al Espíritu de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Y ahora vamos a ir, ahora esta es una linda oportunidad que tenemos de volver a recordar lo que Cristo hizo por nosotros. Vamos a tener la Santa Cena, y vamos a recordar, así como Lázaro tuvo la oportunidad de tener una cena con Jesucristo, tuvo una oportunidad de sentarse después y estar en comunión con Jesucristo. Nosotros también tenemos la oportunidad de acercarnos a la mesa, tener una comunión con Cristo, recordar lo que hizo por nosotros, que cuando Él fue a la cruz, también nosotros fuimos a la cruz. Jesucristo, recordamos cuando fue a la última celebración de la Pascua con sus discípulos, y tomó el pan, le dio gracias al Señor, lo partió, se lo dio a sus discípulos, y pero dijo algo que nunca había dicho antes en la celebración de la Pascua. Dijo: comed, este es mi cuerpo, que será entregado a todos vosotros. Después de la cena tomó la copa y, dando gracias, la bendijo y le dijo a los discípulos: esta es mi sangre, la sangre del perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía cada vez que ustedes se reúnan. Señor, ahora, Señor, que venimos a tu mesa, te pido, Señor, que bendigas estos elementos del pan y del jugo de vino, Señor, para que sean para nosotros como el cuerpo, como la sangre de nuestro Señor Jesucristo, redimidos por tu Hijo Jesucristo. Señor, yo te pido que seamos uno con Cristo, uno con los demás, que podamos ir en misión, Señor, a predicar tu palabra a todas las personas con las cuales nosotros nos encontremos, Padre. Que podamos vivir como la nueva criatura en Cristo que tú nos has creado, Señor. Te pido esto, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Y ahora yo los invito a que todos oremos el Padre Nuestro, todos juntos, antes de pasar a la mesa del Señor. Coloquémonos de pie. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal, porque tuyo es el poder, el reino y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. En este momento quiero invitar a las personas que nos van a ayudar a entregar la Santa Cena.